Muy buenos días a todos nuestros radioyentes. Primero que todo, agradecer a Dios por este nuevo día. Agradecer a don Bienvenido Rodríguez y a su familia por permitirnos llegar a todos ustedes cada lunes. Iniciamos el día de hoy, también pueden vernos en televisión, canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Cuáles son las condiciones o enfermedades urológicas que pueden llevar a una persona a un fallo o a una insuficiencia renal? Dentro de estas condiciones están las infecciones de vías urinarias, están los cálculos de vías urinarias, problemas de función de la vejiga, estrechez de la uretra y crecimiento de la próstata, entre otros aspectos. Ante la duda, visite su urólogo. Quiero hacer un comentario antes de iniciar nuestro tema de hoy en relación a ese tip urológico de la semana. ¿Qué es un fallo renal o una insuficiencia renal? Bueno, pues un fallo renal es cuando los riñones dejan de funcionar. Y muchas veces, pues, se cree que solamente por una enfermedad renal propia, por un problema de diabetes, por un problema de hipertensión, pero todas estas condiciones o enfermedades que yo mencioné desde el punto de vista urológico, entre otras, pueden llevar a un fallo o a una insuficiencia renal. ¿Cuál es el problema del fallo renal? Que no duele. Eso se va produciendo de una manera muy sutil y el paciente no lo percibe. Normalmente nos damos cuenta muchas veces en una consulta de rutina que hace el paciente, y cuando hacemos los análisis de función renal, entonces ahí nos damos cuenta de que el paciente está en esa condición. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro tema de hoy y con nuestros radioyentes para que pues estén pendientes y sus preguntas pues la hagan en el momento en que abramos el teléfono. Y vamos a hablar hoy de lo que son las enfermedades del pene. Las enfermedades del pene principalmente son muchas, pero las principales son, por ejemplo, la fimosis, que es la dificultad de retraer el prepucio o de pelarlo o de alarlo hacia atrás, que puede ser en niños, adolescentes, en adultos. Tenemos la balanitis. La balanitis es cuando se inflama, que muchas veces el paciente usa medicamentos, se automedica con crema y no responde. Y la tercera enfermedad más frecuente es la disfunción eréctil o la impotencia, como se llama de manera, vamos a decir, a nivel de la población. Y en cuarto lugar está la enfermedad de Peyronie, La penúltima. Disfunción eréctil. Disfunción eréctil. Es uno de los problemas que mayormente... Pero eso es netamente del pene, porque a veces he escuchado decir de usted mismo que puede ser un asunto quizás... consecuencia, claro, de otra... Sí, claro. Pero es bueno decir que las enfermedades se clasifican, estas condiciones, dependiendo, por ejemplo, de si afectan el mecanismo de función del pene, de si afectan el correcto funcionamiento, pero también tenemos que mencionar otras condiciones, como son las enfermedades malignas. Aquí tenemos el cáncer de pene, que es una enfermedad que la incidencia en nuestro país es altísima comparada con otros países. Eso. Sin embargo, en otros países es muy raro esta condición, pero aquí es muy alta la condición del cáncer de pene. Y una de las causas principales es el papiloma del virus humano, pero también sumado esto a una condición de higiene, de cuidado del paciente, pacientes, por ejemplo, que hemos visto con 60 años, con 70 años, que llegan a la consulta que nunca han podido retraer el pene y han pasado toda su vida con esta condición. Y esta es una condición sine qua non, vamos a decirlo así, para desarrollar un cáncer de pene. Y la otra condición que debo mencionar son las curvaturas, que es algo que está afectando con mucha frecuencia a los hombres. La curvatura, cuando el pene se curva, que muchas veces el paciente no puede pues tener una actividad normal. La curvatura puede ser congénita. Congénita quiere decir que el paciente nace con esta condición, pero también pueden ser adquiridas, generalmente por lo que mencioné, que es la cuarta, una de las enfermedades más frecuentes, que es la enfermedad del Peyronie. Y esto pues puede producir curvatura en el miembro y también dificultad, puede producir dolor y este tipo de cosas. Pero estas son las enfermedades en términos generales que pueden afectar el miembro. Así que vamos a ver la gente o nuestros radioyentes en el momento en algunas de esas enfermedades son
no tienen síntomas, son asintomáticas o pueden darse el caso de... Bueno, todas estas enfermedades tienen alguna condición de síntoma o signos. Lo que pasa es que el paciente se acostumbra y entiende que es normal, no hay una información detallada, no hay muchas veces, por ejemplo, un examen físico. Y no sé si te acuerdas que hace unos meses que se discutió mucho con relación al tacto rectal. Sí. Pero, por ejemplo, si tú no examinas a un paciente, tú no puedes saber qué tiene el paciente. Entonces, dentro del examen urológico está el examen físico. ¿Qué es un examen físico? Ver, inspeccionar. Te habla siempre de la semiología. La semiología, exacto. La semiología médica, que es una materia que bueno, en mi época se dio, yo me imagino que se sigue dando, está la parte del examen físico. Cuando hacemos el examen físico, que observamos los genitales del paciente, yo particularmente le examino los testículos, la región inguinal, y le digo al paciente que se retraiga el pene. ¿Por qué hago esto de manera rutinaria? Porque he diagnosticado pacientes con cáncer de pene que no saben que tienen cáncer. ¿Cómo? Pero tampoco lo dicen, porque el paciente va a examinarse la próstata. Y muchos pacientes incluso ni saben o no tienen la información de que el urólogo debe examinarle el pene al paciente. Por ejemplo, el último cáncer que yo diagnostiqué hace unos 4 o 6 meses, de un paciente que tenía una úlcera en el pene, y cuando yo le vi la lesión le pregunté que qué tiempo tenía con esa lesión. No, un tiempo, me dice. ¿Sabe cómo somos nosotros? Que es un asunto cultural, un tiempo. Y yo, ¿qué es un tiempo? 6 o 7 meses. Digo, 6 o 7 meses, sí. ¿Y usted visitó al médico? No, yo fui a la farmacia y un amigo me recetó tal cosa. Oye. Y resulta que, por suerte, digo por suerte, que andaba acompañado, porque muchas veces cuando le damos información al paciente de que debe tomar una acción en relación a lo que tiene, lo que hace es que no vuelve a la consulta. Sí. Y va a otro médico, pero como andaba acompañado, yo le dije, esa es una lesión altamente sospechosa de que pueda ser maligna, lo ideal es extirparla y mandarla a estudiar. Efectivamente, en el proceso, lógicamente, se preparó el paciente, un cáncer de pene en etapa inicial. Gracias a Dios fue curado, pero si yo no examino a ese paciente, lo más probable es que ese paciente iba a llegar a la consulta ya con un cáncer avanzado, pero pasó por la mano de un urólogo y no le examinó los genitales. Y muchas veces el paciente no se expresa, el paciente no dice, el médico tiene que sacarle la información en el historial clínico y preguntarle todo ese tipo de cosas. Yo quiero mencionar 2 curiosidades. Adelante. Que es importante para conocimiento. Primero, un hombre puede producir tanto esperma en 2 o 3 semanas como para embarazar todas las mujeres del universo. Es un dato importante. El otro dato importante es que el orgasmo promedio de un hombre dura de 6 a 7 segundos, mientras que el de las mujeres dura unos 23 segundos. Pero muy por encima de nosotros. Sí, eso es un dato importante para que pues nuestros radioyentes conozcan esas informaciones. Yo había dicho una ligera, vamos a decir, descripción de cada una de las enfermedades más frecuentes del pene. Y la enfermedad de Peyronie, pues, es una condición donde se produce una calcificación en el pene. ¿Cuál es el problema de la enfermedad de Peyronie? Que hoy en día todavía, desde el punto de vista científico, no se ha demostrado concretamente cuál es la causa. Se han relacionado causas como son microtraumas que se producen en el transcurrir del tiempo, entre otras causas, pero también se ha mencionado un problema autoinmune. Un problema autoinmune quiere decir que esas placas que están en el pene, se ha dicho que el mismo cuerpo la produce, como hay otras enfermedades que son autoinmunes, o sea, producidas por el mismo organismo. ¿Qué pasa con esto? Como no se sabe exactamente la causa, se ha hecho difícil del punto de vista científico de que tenga un tratamiento curativo efectivo. La tratamos, hay pacientes que responden bien, hay otros que no responden. Empezamos un tratamiento generalmente desde que el paciente tiene el diagnóstico de una enfermedad de Peyronie. Entonces se inicia un tratamiento en este paciente con medicamentos vía oral que son generalmente antiinflamatorios, que de hecho se usan en otras enfermedades, por ejemplo como la artritis gotosa, que son enfermedades
autoinmunes. Autoinmunes quiere decir que la produce el mismo organismo. Si el paciente no mejora y la enfermedad avanza, entonces se usan tratamientos con inyecciones en la placa, o sea, en el mismo pene. Son inyecciones que lo que hacen es que debilitan la placa. Esto se combina con ondas de shock y extensores del pene, con la intención de que cuando la placa ablanda, al momento de inyectarla, entonces las ondas de shock también ayudan a esto, a dispersar la placa, y el extensor a que la placa no vuelva y se una. Muchos pacientes le va muy bien con este tipo de tratamiento y entonces se logra no desaparecer la placa, sino que el pene vuelva a su origen, que sea recto, que no tenga esa curvatura que muchas veces se produce en el paciente, o esa delgadez como en cuello de botella que a veces se produce en el tronco o a mitad del pene donde se desarrolla la placa. Cuando ninguna de estas opciones es efectiva, entonces ya hay que pensar en una cirugía, que muchas veces hay que usar un injerto para donde está esa placa, entonces poner un injerto de una sustancia que es compatible con el organismo para que entonces recupere esa curvatura. Otra cirugía es que se hace, que para la enfermedad de Peyronie disminuye el tamaño del pene. Cuando se va a hacer ese tipo de cirugía, entonces también hay que explicárselo al paciente. Se pueden hacer dos tipos de cirugía, una que permanece el tamaño normal y otra donde se acorta un poco al momento de hacer el procedimiento. Bueno, doctor, llegamos ya a la parte final del espacio por el día de hoy, momento de despedirnos de nuestros oyentes. Pues agradecer como siempre a Dios que nos ha permitido llevar información a todos nuestros radioyentes y darle las gracias de nuevo también al señor Bienvenido Rodríguez y a la familia por permitirnos estar aquí. Y nos vemos el próximo lunes en un nuevo lunes urológico de la receta médica Z101. Nuestros oyentes que permanezcan en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo.